Había una mujer que cada vez que entraba en la iglesia sentía una opresión en el pecho. No era miedo ni vergüenza, era algo más profundo, como si algo dentro de ella comenzara a desarmarse. Durante la misa, sin aviso, las lágrimas venían. Intentaba disimular, se limpiaba el rostro con las manos, desviaba la mirada, sentía vergüenza. Pensaba, ¿qué van a pensar los demás? Que soy débil, que estoy mal. Y al salir de la iglesia, cargaba una sensación extraña, una mezcla de alivio y confusión. No entendía por qué lloraba. No sabía si aquello era bueno o si era señal de que algo andaba mal con ella. Pero una cosa era cierta, las lágrimas venían y ella no conseguía controlarlas. Y tal vez tú también hayas sentido esto. Tal vez hayas entrado en una iglesia, escuchado una lectura, visto el altar y de repente, sin entender bien el por qué, las lágrimas comenzaron a brotar. Y entonces viene la pregunta, ¿qué significa esto? Llorar en la misa no es señal de debilidad, no es señal de descontrol y no es algo que necesite ser escondido. En realidad, es una de las señales más profundas de que algo verdadero está sucediendo dentro de ti. Pero es necesario entender esto con claridad, porque no toda lágrima significa lo mismo. Hay diferentes formas de llorar, y cada una de ellas nos revela algo sobre el estado de nuestro corazón. Algunas lágrimas vienen del cansancio, del dolor acumulado, del peso que cargamos solos durante demasiado tiempo. Otras vienen de la gratitud, de la percepción súbita de que no estamos abandonados, de que hay alguien que nos ve, que nos conoce, que nos ama, de una manera que ni nosotros mismos conseguimos amarnos. Y hay todavía aquellas lágrimas que vienen del arrepentimiento, de la conciencia de que nos alejamos del camino, de que lastimamos a nosotros mismos o a otros, de que perdimos tiempo, oportunidades, presencia. Cada una de estas lágrimas tiene un significado. Y entender esto puede cambiar la forma en que vives tu fe, cómo te relacionas con Dios, cómo te permites ser tocado por aquello que es sagrado. Hablemos con sinceridad. Lo primero que necesitamos entender es que las lágrimas, cuando vienen durante la misa, casi siempre indican que algo dentro de ti está siendo tocado, y esto no es poca cosa. Vivimos en un mundo que nos enseña a protegernos, a no mostrar vulnerabilidad, a mantener todo bajo control. Aprendimos a sonreír cuando estamos mal, a decir que todo está bien cuando en verdad nos estamos desmoronando por dentro. Aprendimos a evitar silencios, a llenar cada momento con ruido, con distracción, con movimiento, y entonces llegamos a la misa y allí de repente hay silencio. Hay palabras que no son nuestras, que vienen de mucho más lejos, de mucho más profundo. Hay gestos que atraviesan siglos, que te conectan con millones de personas que antes de ti también estuvieron allí, también buscaron, también pidieron, también se entregaron. Y algo dentro de ti reconoce aquello. Algo en ti sabe que aquello es verdadero, aunque tu mente todavía esté confusa, aunque no consigas ponerlo en palabras. Y el corazón, que estaba cerrado, que estaba protegido, que estaba endurecido, comienza a abrirse, y cuando el corazón se abre, las lágrimas vienen. Este es el primer significado espiritual de llorar en la misa. Estás siendo desarmado, estás permitiendo que algo mayor que tú toque el lugar más profundo, más verdadero, más vulnerable de quien eres. Y esto es gracia, es presencia de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en ti, deshaciendo las defensas que construiste, ablandando el corazón que endureciste para sobrevivir. Y esto duele, sí, duele porque abrirse siempre duele. Duele porque significa dejar de controlar, dejar de fingir, dejar de mantener la máscara, pero es un dolor bueno, es el dolor de quien está siendo sanado, es el dolor de quien está volviendo a sentir después de mucho tiempo anestesiado. Piensa en cuántas veces evitaste sentir, cuántas veces desviaste la mirada de algo que dolía, que incomodaba, que exigía de ti una respuesta. Cuántas veces preferiste quedarte en la superficie, en lo automático, en lo seguro, porque mirar hacia adentro era demasiado aterrador. Y entonces vas a misa y allí, sin que lo percibas, algo comienza a suceder. La liturgia, las lecturas, los cantos,
el silencio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, todo esto comienza a penetrar las capas que construiste y ya no puedes protegerte más y las lágrimas vienen. Y esto es bueno, esto es señal de que estás vivo, de que todavía eres capaz de ser tocado, de que todavía hay algo dentro de ti que responde a lo que es verdadero, a lo que es sagrado, a lo que es de Dios. Pero hay un segundo significado y este es aún más profundo. Las lágrimas en la misa muchas veces son lágrimas de reconocimiento, reconocimiento de que no estás solo, reconocimiento de que hay alguien que te ve, que te conoce, que te ama exactamente como eres, con todo lo que cargas, con todo lo que escondes, con todo lo que temes que los demás descubran. Y ese reconocimiento es avasallador, porque pasamos la vida entera intentando ser amados, intentando ser vistos, intentando ser aceptados. Y muchas veces hacemos esto a través de máscaras, a través de actuaciones, a través de versiones editadas de quienes realmente somos. Mostramos lo que creemos que los demás quieren ver. Escondemos lo que creemos que los demás van a rechazar. Y esto es agotador, es solitario, es profundamente triste. Y entonces estás en la misa y de repente algo dentro de ti percibe: aquí no necesito fingir, aquí puedo ser quien realmente soy. Aquí soy visto, conocido, amado, no por aquello que hago, no por aquello que muestro, sino simplemente porque existo, porque soy hijo de Dios. Y esto rompe algo, porque percibes que aquello que más deseabas, aquello que buscabas en tantos lugares, en tantas personas, en tantos intentos de ser suficiente, estaba allí todo el tiempo esperándote. Dios nunca necesitó que fueras perfecto. Nunca necesitó que estuvieras bien. Nunca necesitó que tuvieras todo resuelto. Él solo necesitaba que estuvieras allí, presente, abierto, dispuesto a ser encontrado. Y las lágrimas que vienen de ese reconocimiento son lágrimas de gratitud, son lágrimas de alivio, son lágrimas de quien finalmente puede descansar, puede dejar de luchar, puede dejar de intentar probarse. Son lágrimas de quien finalmente entiende que es amado no por mérito, sino por misericordia. Conocí a un hombre que pasó años alejado de la iglesia. Tenía sus razones, sus heridas, sus dudas, pero un día, por insistencia de alguien cercano, volvió. Se sentó en el banco del fondo, con los brazos cruzados, casi como si estuviera desafiando a Dios a tocarlo. Y durante la misa nada sucedió, hasta el momento de la consagración. Cuando el sacerdote elevó la hostia, cuando aquellas palabras antiguas fueron pronunciadas: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, algo dentro de él se quebró, comenzó a llorar y no pudo parar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Percibió en aquel momento que todo lo que había hecho, todo lo que había elegido, todo lo que había desperdiciado no había sido suficiente para alejarlo de Dios. Que Dios todavía estaba allí, que Dios nunca se había ido, que era Él quien se había alejado, pero que Dios nunca había dejado de esperarlo. Y esto fue tan grande, tan devastador, tan liberador, que no pudo contenerse. Esta es la segunda cosa que las lágrimas revelan: la percepción de que eres amado, de que siempre fuiste amado, de que nunca dejaste de ser amado, incluso cuando pensabas que no lo merecías, incluso cuando te alejaste, incluso cuando te perdiste. Y esto lo cambia todo, porque cuando percibes que eres amado así, ya no necesitas vivir con miedo, no necesitas más vivir intentando probar tu valor, no necesitas más vivir escondiendo quién eres. Puedes simplemente vivir, puedes simplemente ser, puedes simplemente confiar. Y hay todavía un tercer significado, y este tal vez sea el más difícil de aceptar. Las lágrimas en la misa muchas veces son lágrimas de arrepentimiento. Son las lágrimas de quien percibe que eligió caminos que no llevaban a ningún lugar, de quien percibe que lastimó a personas, de quien percibe que desperdició tiempo, oportunidades, presencia, de quien percibe que vivió de forma mediocre, de forma egoísta, de forma cerrada. Y estas lágrimas duelen de una manera diferente. No son lágrimas de alivio inmediato,
Son lágrimas de quien enfrenta la verdad sobre sí mismo. Y enfrentar la verdad sobre uno mismo nunca es fácil. Es mucho más fácil culpar a los demás, culpar a las circunstancias, culpar a Dios. Es mucho más fácil vivir en la negación, en la justificación, en la comparación. Pero cuando estás en la misa, cuando estás frente al altar, cuando estás frente a Cristo, la negación ya no funciona. Te ves como realmente eres. Y muchas veces lo que ves no es bonito. Pero aquí está lo más importante. Estas lágrimas de arrepentimiento, estas lágrimas de quien enfrenta su propia verdad, son lágrimas que Dios acoge. No son lágrimas que Dios rechaza. No son lágrimas que Dios condena. Son lágrimas que Dios espera, porque son las lágrimas de quien finalmente está listo para cambiar. Son las lágrimas de quien finalmente está dispuesto a dejar el orgullo de lado y decir, me equivoqué, necesito ayuda, no puedo hacer esto solo. Y Dios no pide más que eso. Dios no exige que seas perfecto antes de volver a Él. Dios solo pide que seas verdadero, que dejes de fingir, que reconozcas dónde estás y permitas que Él te encuentre allí. Hay una escena en el Evangelio que siempre me toca profundamente. Es la escena de la mujer pecadora que entra en la casa del fariseo. Ella no fue invitada, no tenía permiso, no tenía derecho de estar allí, pero entró de todas formas y fue directo hasta Jesús. Y allí, delante de todos, comenzó a llorar, y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y las secó con sus cabellos, y besó aquellos pies, y los ungió con perfume. Y el fariseo, que era un hombre religioso, un hombre correcto, un hombre que hacía todo bien, miró aquello con desprecio. Pensó, si este hombre fuera realmente profeta, sabría quién es esta mujer, sabría qué tipo de mujer es ella. Pero Jesús sabía, Jesús siempre supo, y Jesús no la rechazó, Jesús la acogió y le dijo algo que cambió su vida. Tus pecados están perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquella mujer no intentó justificarse, no intentó explicar, no intentó defenderse, solo lloró. Y sus lágrimas dijeron todo lo que necesitaba ser dicho. Dijeron, me equivoqué, me perdí, te necesito. Y Jesús respondió con misericordia, con acogida, con amor. Y eso es lo que sucede cuando lloras en la misa. Cuando tus lágrimas son lágrimas de arrepentimiento verdadero, Dios no te condena, Dios te acoge, Dios te perdona, Dios te levanta y te da la oportunidad de recomenzar. Pero es importante entender algo. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento, no es solo sentir culpa, no es solo llorar, no es solo llorar. El arrepentimiento verdadero implica cambio, implica decisión, implica compromiso con un camino diferente. Puedes llorar en la misa, puedes sentir emoción, puedes tener un momento intenso, pero si sales de allí y vuelves a los mismos hábitos, a las mismas elecciones, a los mismos caminos, entonces aquellas lágrimas fueron solo emoción, no fueron conversión. Y la diferencia entre emoción y conversión es enorme. La emoción pasa, la conversión transforma. Entonces, cuando llores en la misa, cuando sientas esa opresión en el pecho, esas ganas de desarmarte, de entregarte, no dejes que aquello sea solo un momento. Deja que aquello sea el comienzo de algo, el comienzo de un cambio real, el comienzo de una vida más verdadera, más coherente, más libre, porque Dios no te toca solo para que sientas algo bonito. Dios te toca para que seas transformado, para que te conviertas en quien fuiste creado para ser, para que vivas con dignidad, con propósito, con amor. Y aquí está algo que muchas personas no entienden. Llorar en la misa no significa que eres más santo que los demás. No significa que eres más sensible, más especial, más cercano a Dios. Hay personas que lloran fácilmente y hay personas que nunca lloran, y ambas pueden estar igualmente cerca de Dios. Las lágrimas no son la medida de la fe, no son la prueba de la santidad. Son apenas una señal, una forma de lenguaje, una manera que el cuerpo encuentra de expresar algo que la mente todavía no consigue formular. Y Dios entiende ese lenguaje, Dios entiende cada lágrima.
Pero Dios también entiende el silencio, entiende la aridez, entiende la sensación de no sentir nada. Y Dios está presente en todo eso. Entonces, si lloras en la misa, no te avergüences, no te escondas, no intentes controlar. Deja que aquellas lágrimas sean lo que necesitan ser. Un canal de apertura, un momento de verdad, un punto de encuentro entre tú y Dios. Pero tampoco te preocupes si no lloras, no te preocupes si no sientes nada, no te preocupes si la misa parece rutinaria, mecánica, sin emoción, porque la fe no depende de la emoción. La fe depende de la decisión, de la elección, del compromiso. Y puedes estar profundamente comprometido con Dios sin sentir nada especial. Puedes estar profundamente unido a Cristo sin tener lágrimas, sin tener emociones intensas, sin tener experiencias místicas, porque la vida espiritual no es sobre sentir, es sobre amar. Y amar es una decisión que se renueva todos los días, con emoción o sin emoción, con lágrimas o sin lágrimas. Pero volvamos a las lágrimas, porque tienen algo que enseñarnos. Nos enseñan que somos humanos, que somos frágiles, que necesitamos a Dios. Y esto es bueno, esto es saludable, esto es verdadero. Vivimos en una cultura que nos enseña a ser autosuficientes, a no necesitar a nadie, a bastarnos a nosotros mismos. Y esta es una de las mayores mentiras que nos cuentan, porque nadie se basta, nadie es autosuficiente. Todos necesitamos a Dios, necesitamos a los demás, necesitamos ayuda, necesitamos misericordia, necesitamos amor. Y reconocer esto no es debilidad, es sabiduría, es madurez, es realismo. Y cuando lloras en la misa, cuando permites que esa vulnerabilidad aparezca, estás diciéndole a Dios: te necesito, no puedo solo, te entrego lo que soy con todo lo que cargo. Y Dios no te rechaza por eso. Dios te acoge, porque es exactamente eso lo que Él quiere. Él no quiere que seas perfecto, quiere que seas verdadero. No quiere que tengas todas las respuestas, quiere que confíes en Él. No quiere que seas fuerte todo el tiempo, quiere que seas lo suficientemente humilde para dejar que Él sea fuerte por ti. Recuerdo a una joven que me buscó cierta vez, estaba pasando por un momento muy difícil. Había perdido a alguien querido, había tomado decisiones de las cuales se arrepentía, se sentía perdida, confusa, sin rumbo, y me dijo: Padre, ya no puedo rezar. Cada vez que intento, solo lloro y me da vergüenza llorar. Siento que estoy siendo débil, que estoy siendo infantil. Y le dije: no, hija mía, no estás siendo débil, estás siendo honesta. Y Dios prefiere tus lágrimas honestas que 1000 palabras vacías. Dios no necesita tus oraciones bonitas. Dios te necesita a ti tal como estás, con tus lágrimas, con tu dolor, con tu confusión. Y cuando lloras delante de Él, estás rezando de una forma que tal vez sea la más pura, la más verdadera, la más profunda. Aquella joven me miró con sorpresa, como si nunca hubiera pensado en eso, como si siempre hubiera creído que necesitaba estar bien para acercarse a Dios. Y continué: Dios no te ama porque estás bien, Dios te ama porque eres su hija. Y un padre no rechaza a un hijo que está sufriendo, un padre acoge, cuida, consuela. Y eso es lo que Dios hace contigo, te acoge, cuida de ti, te consuela, pero necesitas dejarlo hacer eso. Necesitas dejar de intentar ser fuerte sola y permitir que Él sea tu fuerza. Y esto vale para todos nosotros. ¿Cuántas veces intentamos ser fuertes solos? ¿Cuántas veces escondemos nuestro dolor, nuestra fragilidad, nuestro cansancio, porque creemos que necesitamos dar cuenta de todo? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios justamente en el momento en que más lo necesitamos, porque creemos que no estamos dignos, que no estamos lo suficientemente bien, que no estamos listos? Y la verdad es que nunca estaremos listos, nunca estaremos dignos por mérito propio. Y Dios sabe eso. Y Dios no está esperando que estés listo. Dios está esperando que reconozcas que lo necesitas. Y las lágrimas en la misa son muchas veces el momento en que finalmente reconoces esto. Pero hay algo más. Las lágrimas también nos enseñan a estar presentes. Porque cuando lloras,
No estás pensando en el pasado ni en el futuro, estás allí, en ese momento, en ese dolor, en esa apertura. Y la misa es sobre todo un momento de presencia de Dios, presencia nuestra. Y cuando estamos realmente presentes, cuando no estamos distraídos, cuando no estamos huyendo, cosas profundas suceden, porque Dios actúa en la presencia. Dios actúa en el ahora, y cuando estás allí, totalmente presente, totalmente abierto, aunque sea a través de las lágrimas, Dios puede tocarte de una forma que no sería posible de otra manera. Piensa en esto. ¿Cuántas veces fuiste a misa distraído, pensando en el trabajo, en los problemas, en las pendencias? ¿Cuántas veces estabas físicamente allí, pero mentalmente en 1000 lugares diferentes? Y esto es normal, es humano, nos sucede a todos. Pero cuando lloras en la misa, estás presente, totalmente presente. Y es en esa presencia que la transformación sucede. Es en esa apertura que Dios actúa. Es en esa vulnerabilidad que el Espíritu Santo trabaja. Y esto nos lleva a algo fundamental, la relación entre emoción y voluntad. Porque las lágrimas son emoción, son sentimientos, son algo que nos sucede. Pero la transformación verdadera no depende solo de la emoción, depende de la voluntad, depende de la decisión. Y aquí está el desafío: no dejar que la emoción sea suficiente, no contentarse con el momento bonito, con la sensación agradable, con la experiencia intensa, sino permitir que aquella emoción se transforme en decisión, en compromiso, en cambio concreto. Porque puedes llorar en la misa y salir de allí sin cambiar nada. Puedes tener un momento lindo, profundo, conmovedor, y una hora después estar exactamente como estabas antes. Y esto sucede con mucha frecuencia. Las personas buscan experiencias, buscan emociones, buscan momentos intensos, pero no están dispuestas a hacer las elecciones difíciles que la conversión exige. No están dispuestas a renunciar a algo, a cambiar de camino, a enfrentar su propia verdad. Y así la vida espiritual se convierte en una sucesión de altos y bajos, de momentos bonitos que no llevan a ningún lugar. Entonces, cuando llores en la misa, cuando sientas esa apertura, esa vulnerabilidad, pregúntate: ¿qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué quiere cambiar en mí? ¿Qué quiere sanar? Y no huyas de la respuesta. Porque muchas veces la respuesta es incómoda. Muchas veces la respuesta exige de ti algo que no quieres dar. Muchas veces la respuesta implica perdón, renuncia, humildad, cambio radical. Pero es justamente ahí donde está la transformación verdadera, es justamente ahí donde está la libertad, es justamente ahí donde está la vida abundante que Cristo promete. Y recuerda, Dios nunca te pide algo que no puedas hacer, nunca te pide algo que te destruya, nunca te pide algo que te disminuya. Todo lo que Dios te pide es para tu bien, para tu libertad, para tu felicidad verdadera. Pero muchas veces no entendemos esto en el momento, muchas veces resistimos, luchamos, intentamos negociar, porque tenemos miedo de perder, miedo de sufrir, miedo de no conseguir. Pero cuando confías en Dios, cuando te entregas de verdad, descubres que aquello que creías que te iba a destruir, en realidad te liberó. Aquello que creías que te iba a hacer sufrir, en realidad te dio paz. Aquello que creías que te iba a disminuir, en realidad te hizo crecer. Entonces, si eres de aquellas personas que lloran en la misa, recibe esto como un regalo, como una señal de que Dios está actuando en ti, como una puerta que se abre. Y no te contentes solo con la emoción. Deja que aquella emoción te lleve a una decisión, a un cambio, a un compromiso. Y si no eres de aquellas personas que lloran, no te preocupes, no te compares, no pienses que hay algo malo contigo, porque cada uno tiene su forma de relacionarse con Dios, cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su camino. Lo importante no es sentir, lo importante es amar. Y amar es una decisión que se renueva todos los días, con lágrimas o sin lágrimas. Y al final de cuentas, lo que estas 3 dimensiones de las lágrimas nos revelan es algo muy simple y muy profundo. No estás solo. Eres visto, conocido, amado. Puedes abrirte, puedes ser vulnerable, puedes ser verdadero. Y Dios no va a rechazarte. Dios va a acogerte, va a sanarte, va a transformarte.
va a levantarte y va a darte la fuerza para vivir de una forma que ni imaginaba ser posible. Entonces, la próxima vez que vayas a misa, ve con el corazón abierto, ve dispuesto a ser tocado, ve dispuesto a ser transformado. Y si las lágrimas vienen, deja que vengan, no las escondas, no las controles. Deja que sean lo que necesitan ser: un canal de gracia, un momento de verdad, un punto de encuentro entre tú y Dios. Y si no vienen, no te preocupes, porque Dios está presente de cualquier forma. Está actuando de cualquier forma, te está amando de cualquier forma. Y al final eso es lo que importa, no la emoción, no la lágrima, sino el amor que transforma, el amor que sana, el amor que salva, el amor que es Dios mismo presente en ti, trabajando en ti, haciendo de ti alguien nuevo, alguien más libre, alguien más verdadero, alguien más capaz de amar. Y esa es la verdadera atracción, la verdadera transformación, la verdadera vida. Vivir en el amor de Dios, dejarse amar por Él y aprender a amar como Él ama, con todo, siempre, incondicionalmente, incondicionalmente.
Mm.